Buenas tardes a todos. Les pedimos nos envíen sus mails para enviar el comunicado que no, eso nada que ver. Un segundo. No hay preguntas todavía redactadas, por lo menos en el chat. ¿Alguien quiere hacerle en forma directa? Hola, buenas. Hola. Tomás Molina de MOL por aquí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Tomás? Todo bien, muchas gracias. No, quisiera preguntarle un poquito cómo están viendo el escenario, por todo este tema de presión inflacionaria. No hay muy buenas perspectivas para 2022, por eso mismo esta alza de tasas sería la tercera seguida de 125 puntos base potente histórica. Y quisiera ver entonces qué señal da el presidente electo con la designación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo califican como una buena señal? ¿Y cómo esperan que sea el trabajo de Marcel con el Banco Central en este sentido? Bueno, el Banco Central en los últimos 2 años, a mi juicio, ha dado muestras de honrar su mandato y su independencia. Tiene una autonomía que la ha puesto en práctica. Evidentemente, la cara visible del accionar del Banco Central ha sido su presidente hasta ahora, Mario Marcel. Sin embargo, por lo menos a mí no me cabe ninguna duda que el resto del Consejo está en la misma línea en la cual se manifestó el presidente hasta ahora, ¿eh? El presidente Mario Marcel saliente. Y desde esa perspectiva yo tengo la impresión de que el Banco Central va a mantener su independencia, su claridad de objetivo, su compromiso con dichos objetivos, y es en esa línea que yo pienso que va a seguir subiendo la tasa de interés y tratando de contener, sobre todo, y lo puse ahí en el texto en forma destacada, esta desangle de expectativas. Yo creo que dentro del Banco Central hay claridad absoluta respecto de que hay que volver a anclar las expectativas de inflación en el horizonte meta, y no sé quién va a reemplazar al consejero, ¿cierto?, faltante. No sé quién va a asumir el cargo de la presidencia, eso lo vamos a ver en las próximas horas probablemente. Pero no tengo duda, el Banco Central tiene una vocación definida, clara, ha actuado en consecuencia con su mandato y yo estoy seguro que va a seguir haciéndolo. Voy a complementar un par de comentarios que ha hecho Tomás. Bueno, sin duda yo creo que el Banco Central continúa siempre por la senda de cumplir con su objetivo. Bueno, tenemos un desborde inflacionario importante y recordar que la meta del Banco Central es tratar de lograr una inflación en un horizonte de 2 años en torno a 3%. Y yo coincido que el Banco Central va a seguir por esa senda y por lo tanto, digamos, lo que va a ocurrir es que va a ser justamente esta alza de tasa política monetaria más allá de el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Ahora, ese nombramiento creo que tiene la justificación de dar confianza al mercado, dado bueno, toda la trayectoria, experiencia y manejo que ha demostrado Mario Marcel a lo largo de su carrera. Tomando también en consideración la opinión que tiene el propio Mario Marcel respecto de la autonomía del Banco Central, yo creo que él como ministro de Hacienda va a seguir respetando la autonomía como lo ha hecho, digamos, como presidente del Banco Central, solo que ahora va a tener que desempeñar un rol distinto, que es ministro de Hacienda, y va a tener, obviamente, que va a ser el líder, digamos, de la política económica o macroeconómica del país, pero obviamente va a tener que tener un trabajo de coordinación con el Banco Central y de respeto, obviamente, de la autonomía del Banco Central en sus decisiones, en su manejo, tal como el propio Mario Marcel en distintas ocasiones ha sido claro y explícito respecto de que él es un firme partidario de esa autonomía. Oye, a pesar de que no lo han preguntado y por respeto al grupo completo, yo quiero dejar en claro que esta proposición de subir 125 puntos fue de mayoría, no fue de consenso. De manera tal que hay 2 miembros del Grupo de Política Monetaria que tenían una visión distinta. Eso por si es que a quienes estuvieron en esa posición distinta quieran argumentar sus razones.
Sí, yo diría que una posición marginalmente distinta, ¿no? Porque al menos lo que yo propuse fue un alza en 100 puntos base, no en 125, pensando en que al estar más cerca ya del nivel de llegada de las tasas de interés, que estará en 6,5%, se podía reducir en algo el ritmo de alza. Además, considerando que algunos factores de presiones inflacionarias podrían empezar dentro de los próximos meses a dar señales de moderación o disminución de las presiones. Por una parte, la desaceleración que se espera para la economía a partir del trimestre en curso, con una aplicación de una nueva política fiscal, digamos, distinta a la fuerte expansión del gasto del año pasado. Y por otra, la situación del tipo de cambio que ha moderado, digamos, el ritmo de depreciación, incluso retrocedido bajo 800 pesos, digamos, eliminando lo que podríamos haber llamado una prima de incertidumbre política, por lo menos parcialmente, ¿no? Y eso está muy asociado, creo yo, al nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda y en general a todo el discurso más moderado que hemos escuchado desde el lado del presidente electo, ¿eh? Yo creo que esas dos cosas pueden dar alguna razón para moderar el ritmo, pero es una cosa marginal. Igual estamos hablando de 100 aumentos, de 100 puntos base de aumento de la tasa rectora, ¿no? Que la llevaría, creo que 5%, ¿no es cierto? Pero bueno, entre 5 y 5,25 para mí la diferencia es menor, es un asunto de un matiz, que creo que es bueno darlo porque no es que tengamos una discusión completamente uniforme acá, sino que revisamos cosas desde distintos puntos de vista y no siempre estamos completamente de acuerdo. Yo estaba como alineado también marginalmente con lo que menciona Guillermo, en el sentido de que no es algo tan fundamental, pero es una pequeña señal como para anticipar de que el proceso de alza de tasas en algún momento está próximo a terminar, en realidad. Entonces, ese mensaje de 100 puntos base versus 125, que sigue siendo 100 puntos base, una dosis bastante elevada, ayuda a dar un poco esa señal, pero no significa que ha terminado el ciclo de alzas de tasas, sino era un poco adelantar ese proceso desde ese punto de vista. Creo que es importante, claro, como mencionaba Tomás Molina en la pregunta inicial, claro, hay un panorama central que da cuenta de una desaceleración de la segunda parte del 2022 y hacia el 2023, por lo tanto, uno quiere quizás terminar el ciclo de alza de tasa pronto, pero tampoco estar todas las reuniones subiendo 125 puntos base, que fue una dosis que se dio en su momento para apurar el tranco. No tiene por qué seguir siendo toda la dosis desde ahí hasta que uno termine el alza a 6,5. Puede ser 6,5 el número que se tenga en marzo o 6% para la tasa de política monetaria en marzo. Yo creo que no es importante. Sí es importante que en algún momento haya más evidencia de que el proceso de alza de la inflación se haya dado vuelta, en fondo, en la otra dirección que hemos visto en el último tiempo. Y efectivamente, quizás el mensaje de un ministro de Hacienda que está dentro de aquellos que empujó el balance estructural de la política fiscal, de una visión como responsabilidad fiscal, puede ser que combine, que ayude en el fondo a dar un mensaje de mayor retiro de los estímulos fiscales durante el 2022, pero todavía está por verse todavía esas cosas. Obviamente que ha existido una apreciación en parte de algunos analistas de la moneda relativa al dólar. Algunos atribuyen a esa nominación en el Ministerio de Hacienda. Obviamente que eso, el mecanismo de expectativa es una cosa y después hay que ver la situación en la práctica, pero puede ser que ayude a que si una política fiscal contribuye a retirar los estímulos, requiere una política monetaria menos al alza, en el fondo, finalmente. Pero obviamente que todas estas cosas están por verse. Eugenia, ¿quieres
comentar algo al respecto? O quizás cerrar, bueno, muy en línea con lo que están hablando y rescatando este tema de considerar las distintas opiniones dentro del grupo. Pero yo estaba de acuerdo con el comentario, quizás rescatar la pregunta de Belén Vázquez, que está como en línea un poco con lo que estábamos hablando de por qué el cambio entre las expectativas entre el 5 y el 5,25%, me parece que queda un poco respondido también con lo que decían Guillermo y Juan Pablo, de que, bueno, que en realidad es un poco marginal, si bien como que uno puede decidir entre 125, 100, y puede haber distintas razones para inclinarse para un lado o el otro, tampoco es algo tan significativo la diferencia en que se haya modificado entre el 5 y el 5,25%. Oye, a mí me gustaría complementar lo que se ha dicho. A ver, lo primero, tienen toda la razón Guillermo y Juan Pablo de que es una diferencia marginal, ¿ah? 100 puntos es una tremenda alza en el contexto de lo que han sido el historial de alza en la tasa de interés de política monetaria históricamente. 125, bueno, es mayor todavía. Las razones que yo tuve para promover 125 es, primero, que las sorpresas en materia de inflación lamentablemente han venido en el sentido negativo, que la inflación tanto en la economía mundial, en las economías desarrolladas, como también lamentablemente en Chile, mes a mes ha sido un poco más alta de lo que el mercado estaba esperando. Hay algunas excepciones, pero en general el seco ha sido que ha sido más alta que lo que se esperaba, y las predicciones para el mes en curso de enero son muy altas para el mes de enero. Digamos. Estamos hablando de que el mercado está trabajando con proyecciones entre 0,5 y 0,6%. O sea, este síntoma sigue presente. Lo segundo es, yo creo que el nivel al cual deberíamos llegar en la tasa de política monetaria en este ciclo es 6,5. Entre antes lleguemos a ese nivel, a mí me parece mejor. Primero, porque estamos en un contexto de inflación muy alta que le da un espacio político al Banco Central para hacerlo sin mucha resistencia. Segundo, porque entre antes lleguemos a ese nivel, bueno, antes va a empezar a hacer efecto esa política monetaria contractiva sobre la actividad. Y antes entonces podremos eventualmente, si es que así lo permite la circunstancia, volver a normalizar la tasa de interés y ponerla a niveles neutrales o si fuera necesario expansiva. Pero hay un punto bien relevante. El Banco Central, en sus estimaciones en el último IPOM, da una proyección de crecimiento para este año muy baja y una proyección de crecimiento para el próximo año muy baja también. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que para este año el Banco Central está estimando un rango entre 1,5 y 2,5, y para el próximo entre 0 y 1. Y en ese escenario, el Banco Central estima que las brechas de capacidad recién se van a cerrar entrado el año 2023, o sea, entrado el próximo año. O sea, aún asumiendo un ajuste fuerte para la economía, con una caída en la demanda agregada para este año, y con una caída en la demanda agregada nuevamente para el próximo año, el Banco Central estima que recién en el 2023 se cierran la brecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No va a ser fácil contener este desborde inflacionario por todas las presiones latentes que hay. Y si el Banco Central tiene razón respecto de cuán sobrecalentada está la economía, bueno, es importante apurarse con esto. Si es que efectivamente, como dije al comienzo, después están dadas las condiciones, bueno, retrocedemos, ¿cierto? Y bajamos la tasa de política monetaria, si es que ya la inflación se dio. Pero a mí me parece clave que las expectativas vuelvan a estar en el rango meta del Banco Central, las expectativas a 12 y a 24 meses, ojalá centradas en el rango meta. Este desborde de expectativa es primera vez que se da con esta intensidad. Nunca la expectativa de 24 meses plazo había estado sobre el centro del rango meta de 3%, si uno mira la encuesta de los últimos 10 años de expectativa. Entonces, bueno, actuemos rápido y entre antes hagamos la pega, ¿cierto? Bueno, antes podemos empezar a retroceder si es que hay espacio para hacerlo. Yo solo complementar un poco lo que dice Tomás, y estoy alineado con los 125. Me pasa a mí que con este desborde inflacionario, yo creo que es bueno acelerar el paso para efectos de que más pronto, más temprano que tarde, se logren justamente contener este desborde inflacionario, tanto de expectativas como de inflación efectiva. Y en eso coincido con Tomás. Ahora es un tema de matiz, es un tema también de celeridad, pero me parece que, claro, hay elementos que hacia futuro uno puede ir a ver que con la política fiscal más cautelosa, con la actividad económica menos, obviamente, creciendo poco,
eso va a ayudar a contener la inflación. Pero me parece que yo soy más bien partidario de acelerar la marcha y una vez que ya veamos que hay un control de la inflación, cosa que todavía no vemos, a lo mejor ahí justamente pensar en cambiar la dirección o establecer ya una cierta estabilidad en la tasa política monetaria por ciertos meses. Pero me parece que es mejor, desde el punto de vista del logro de la consecución del objetivo inflacionario, hacerlo más rápido hoy y no esperar, digamos, eso para marzo o meses posteriores. No sé, yo tengo mis diferencias bajo esos argumentos que hemos escuchado. ¿Por qué no 200, 250, digamos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una gran incertidumbre respecto a cómo reacciona la economía frente a los cambios que se van a dar en el curso de este año, tanto por la política monetaria, que no ha tenido un efecto. De hecho, esta alza que estamos hablando ahora no va a afectar los próximos meses, sino que hasta el segundo semestre de este año. Yo creo que lo de los próximos meses es water under the bridge, ya eso ya está dado, y es cierto, vamos a tener una inflación alta, y por eso que la expectativa para este año es elevada. Ya eso es algo en lo cual incurrimos. Yo me fijaría que la expectativa para el próximo año es más baja, sobre todo si calculamos la expectativa marginal. La expectativa a 24 meses puede ser algo más de 3, pero la expectativa para los segundos 12 de esos 24 es menos de 3. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para graduar el ritmo al cual se va dando la política monetaria contractiva. Pero yo insisto, creo que es necesaria una política monetaria contractiva. Los 100 puntos base van a ayudar y seguramente no se va a haber terminado en 5% el ajuste. El asunto es que yo no estoy tan seguro de que haya que llegar a 6,5, a 7, a 6, a 5,5. Yo creo que eso es algo que tenemos que irlo viendo y no tomar compromisos muy anticipadamente. Comentarios, visiones. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Hola, Nina. Hola. Por favor, ¿podrían decirme si ustedes hacen una distinción entre cuál es la política monetaria correspondiente a presiones inflacionarias domésticas por razones locales y por razones externas? Porque se está viendo mucho de cómo hay presiones inflacionarias que son externas, como el problema de las cadenas de valor. La política monetaria debería ser más flexible en cuanto a... ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que es evidente que una parte muy importante de la presión inflacionaria viene de la economía mundial. La inflación de los bienes transables está sobre el 7% en 12 meses y eso no es un fenómeno de Chile, es un fenómeno global. ¿Ah? Y uno, la tasa de interés de cambio. Sí. En cualquier economía que uno revise se da cuenta, si quieren apagar los micrófonos porque se está generando eco. Si es que uno revisa la trayectoria en cualquier economía, en general este es un fenómeno global, es cierto, hay una parte importante de la presión inflacionaria que viene de afuera. Sin embargo, dicho eso, en el caso de Chile, ya tenemos una señal clara de presiones internas también, que está en la inflación de los bienes no transables, que son principalmente servicios, que estamos con una inflación de 5,4%, que, bueno, acusa residuo del sobrecalentamiento de nuestra economía. Hay que tener en el contexto, Lina, de las recuperaciones que uno puede observar a nivel mundial, la de Chile ha sido, si no la más intensa, una de las más intensas. Una tasa de crecimiento el año pasado extraordinariamente alta, y ese crecimiento liderado por la demanda interna y por el consumo en particular, en un escenario, cierto, de brecha de capacidad cerrada. Bueno, entonces, es cierto, hay una parte que viene de afuera, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que sí podemos manejar, que es esta economía sobrecalentada. Y por eso yo hice referencia a que el Banco Central considera que la brecha de capacidad se va a cerrar recién el año 2023. ¿Ah? Evidentemente, si es que la inflación externa empieza a revertirse y los precios importados empiezan a revertir su tendencia, fantástico, eso nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que depende de nosotros. ¿Ah? Y un elemento más, es cierto, el tipo de cambio ha cedido algo,
y eso tiene que ver con el cambio de expectativas del escenario político en el corto plazo, probablemente, y eso ayuda a contener la inflación externa. Pero insisto, tenemos que hacernos cargo del tema interno, y estamos con una brecha importante, una brecha positiva fuerte que hay que cerrarla. Y eso, bueno, la política fiscal va a ayudar este año, suponemos, y la política monetaria está en esa línea también. Sí, yo encuentro interesante la pregunta, pero la verdad que tenemos inflación por todos lados. Es cierto que hay inflación interna e inflación externa. Y que además el compromiso del Banco Central es con la inflación total, ¿no? Entonces no importa mucho de dónde venga, pero hay que contenerla. Y la manera de contenerla es básicamente la misma, con tasa de interés, con regulación de liquidez. Y esa es la respuesta que se está dando, digamos, ¿no? Yo creo que es cierto que la economía está sobrecalentada y que la inflación interna, doméstica, no transable, no solamente está sobre la meta, sino que todavía va al alza, está con impulso al alza, y eso requiere una respuesta de política monetaria, ¿no? Otra cosa son los matices de diferencia que vamos a tener, pero que es necesaria, es necesaria. A lo mejor no sabemos hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? Pero creo que es imprescindible que el Banco Central empiece a actuar. Para agregar, perdón, no, Eugenia, dale. No hay problema. Sí, quizás para complementar un poco, totalmente de acuerdo con los distintos factores, quizás para pensar de cuáles son los que están empujando a la inflación, tanto el externo como el interno. Pero claro, desde el punto de vista interno, hubo mucha política fiscal expansiva y los retiros también todavía están generando niveles de liquidez extrema en el sistema financiero, que de hecho de que se volcaran a la demanda podrían seguir alimentando las presiones que sean netamente internas, incluso en un contexto en el que podemos esperar que el tipo de cambio siga jugando a favor y pudieran mejorarse los problemas de las cadenas de suministro. Esta es una preocupación que la política monetaria tiene que tener en cuenta acá para más adelante. Lo que iba a agregar es, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo previamente sobre esta discusión de que si la inflación efectivamente cuánto es local, cuánto es externo, quizás esa tampoco es necesariamente la pregunta, porque una pregunta relevante que está en el comunicado tiene que ver con porque el Banco Central quizás no controla tan directamente la inflación incluso de corto plazo, sino que lo que puede controlar más directamente son las expectativas de inflación, ¿ya? Con su accionar. Y eso es importante porque de alguna manera uno llama a la expectativa de inflación como el ancla de la economía en términos nominales. Y en la medida que las expectativas de inflación empiezan a alejarse de 3%, eso habla en el fondo de un elemento adicional. O sea, podemos decir las brechas de capacidad están abiertas positivamente, tenemos inflación no transable, pero adicionalmente tenemos expectativa de inflación a un horizonte de 24 meses que se empiezan a alejar del 3%, entonces eso es preocupante y eso en el fondo está en el accionar de este esquema de meta inflación flexible, que tiene que mirar todas las otras dimensiones, pero también es relevante tratar de volver a poner esa expectativa de inflación en curso. Es cierto que la apreciación de las semanas recientes puede ayudar. Mi percepción es que esa apreciación es más riesgosa que en otras apreciaciones, porque tiene que ver con más fenómenos de expectativa, con una apuesta de cómo se van a ir instalando el gobierno, algo que no son necesariamente fundamentales tan marcados en piedra, y en el sentido más estricto de fundamentales. Por lo tanto, esa apreciación, como decía otro comentario, con una alza eventual más alta de la Reserva Federal va al fondo puede darse vuelta, porque en el fondo puede ser que esté apostando un carry trade de corto plazo y no sea algo necesariamente, en el fondo, algo más duradero esa apreciación. Entonces todavía está por verse. Yo creo que hay que estar muy atento con la política monetaria y particularmente, yo digo, con las expectativas de inflación, porque efectivamente puede ser que uno tenga un alza inflacionario, pero si la expectativa de inflación se mantiene en 3% en 24 meses, sigue siendo un menos problema, en el fondo, a pesar de que tengamos más alza de inflación. Yo solo complementar, ratifico que la meta del Banco Central es la inflación que experimentan los hogares en Chile, que tiene un componente importado y tiene un componente interno. Y por lo tanto, a lo que tiene que reaccionar el Banco Central es a la inflación total. Ahora, lo que sigue exógeno para el Banco Central es la inflación internacional, absolutamente exógeno. Pero esa inflación internacional se traduce
a inflación doméstica de transable a través de la conversión con el tipo de cambio. Y por lo tanto ahí la influencia que puede tener el Banco Central en el tipo de cambio a través de su política monetaria puede ser muy relevante. Y por eso, como bien se mencionó anteriormente de mis colegas, la reacción de la política monetaria va a favorecer mediante esta alza a justamente contener las presiones inflacionarias por el lado de la brecha de actividad, digamos, que está exacerbada, y por otro lado también va a contribuir por el lado del tipo de cambio, lo que va a hacer que en ambas direcciones la inflación más temprano que tarde digamos, empiece a ceder. Por lo tanto, bueno, me parece que es claro, digamos, que el Banco Central tiene que reaccionar con su política monetaria en este contexto donde hay presiones inflacionarias que vienen de fuera y hay presiones inflacionarias que vienen también desde adentro. Es importante lo que se ha dicho recién. A ver, yo creo que vamos a tener, está dicho en el comunicado, más bien sorpresas de que la tasa de interés internacional de las economías desarrolladas, estoy pensando principalmente en Estados Unidos y en la eurozona, puede ser que suba un poquito más y un poco más rápido de lo que estaba internalizado hasta hace poco tiempo, porque la verdad es que la persistencia de la inflación afuera y la intensidad es muy preocupante. Y ya en Europa se está viendo mucha preocupación, en particular de los alemanes, que no conviven muy bien con la inflación. Entonces, ojo con eso. No demos por sentado de que aquí, desde el punto de vista de los flujos de capitales, ¿cierto?, vamos a tener una ayuda porque estamos desalineándonos al alza con nuestra tasa de interés respecto a las tasas externas. Y yo creo que las tasas externas se van a poner al día un poquito más rápidamente de lo que puede estar internalizado, y ese es un tema. Ahora, por sobre esa estimación de flujo, ¿cierto?, de carry trade, etcétera, que se pueda producir, el mandato de fondo es que estamos con una economía sobrecalentada, hay que enfriar la economía y en eso tienen que converger la política fiscal y la política monetaria. Y desde esa perspectiva se justifica plenamente. Y lo del anclaje de las expectativas, que también se ha dicho, es clave en nuestra economía. Nosotros no tenemos una tradición de control de la inflación que tienen las economías desarrolladas. Nosotros hace no tanto tiempo teníamos una inflación que estaba claramente por sobre lo recomendado. Esta es una economía todavía muy indexada a la inflación pasada a través de un instrumento que es la unidad de fomento. Y desde esa perspectiva me parece muy relevante frenar esto rápidamente. El rol que ha jugado el Banco Central en este tiempo ha sido clave, ha sido un ancla institucional muy importante en lo que son los equilibrios macroeconómicos, y creo que avanzar en la línea de lo que estamos proponiendo, ya sea 100 o 125 puntos, reafirma ese rol del Banco Central. ¿No hay más preguntas en el chat? Hola, yo tengo otra pregunta, si se puede. Tomás Molina de nuevo. Por supuesto. Sí, han estado hablando harto de este orden inflacionario, incluso Guillermo llegó a hablar de que habrían algunos factores que podrían comenzar a desacelerarse, e imagino que para contener esto va a ser importante no continuar con esta política de los retiros previsionales. Bueno, y en esa línea, el fin de semana, distintas voces del gobierno del presidente electo salieron a aclarar que no van a respaldar nuevos retiros previsionales. El mismo presidente electo lo dijo también en un programa anoche. Entonces quería conocer su opinión al respecto, si lo ven como una buena señal y si consideran que ese es el camino correcto. Yo creo que es una muy buena señal que se diga no a los retiros, digamos. Y eso hace una diferencia respecto a lo que estaba sucediendo el año pasado. Eso implica que un impulso de demanda empieza a disiparse, ¿no? Es cierto que queda mucha liquidez en manos de las personas, pero probablemente esas personas que no lo gastaron entonces tal vez ahora también estén pensando en que esos son ahorros para el futuro y decidan no utilizarlo, no algo que lo podemos dar por cierto. El segundo factor de desaceleración es lo que sucede con la política fiscal. La política fiscal fue extraordinariamente expansiva el año pasado. Y este año, bueno, lo que está en el presupuesto es bastante contractivo, digamos, en términos de un cambio en el gasto. Y vamos a ver qué es lo que nos anuncia el nuevo ministerio respecto de ejecución presupuestaria este año, pero eso va a ser otro factor de desaceleración del gasto. Y el tercer factor de desaceleración del gasto es que es muy distinto estar con una tasa de interés de 0,25 a estar con una tasa de interés
de 5% a principios del año, ¿no? Yo creo que eso hace una diferencia y eso implica, digamos, un impacto también sobre la evolución futura del gas. Y eso hay que tenerlo en mente para saber, digamos, hasta dónde va a ser necesario apretar. Ahora, todo eso es incierto porque podría haber una locura de un cuarto retiro, porque también la ejecución presupuestaria podría terminar siendo mucho más expansiva con, digamos, políticas adicionales. Eso no se sabe, pero lo que vamos viendo, yo creo que hay cosas que indican de que el problema estaría empezando a hacerse menos apremiante desde el punto de vista del crecimiento futuro del gas. Hay inflación que ya está, por así decirlo, contratada, que no salimos de ella, digamos, vamos a tener este invierno con alta inflación, pero la primavera puede ser muy distinta, ¿no? Puede ser la continuación de la alta inflación o puede ser ya un descenso bastante más pronunciado. Yo muy breve, perdona, Pamela. Sí, perdón, que quería que precisaran, y a lo mejor también tú, Carlos, respecto de esta incertidumbre sobre la ejecución del gasto fiscal. Y ahí eso, quería saber qué señal les daba el que estuviera Mario Marcel liderando la cartera sobre esta, porque ya lo ha mencionado varias veces, sobre esta incertidumbre. Si me lo pueden complementar, por favor. Sí, déjame antes un comentario respecto a los retiros, que un matiz, digamos. Me parece una buena señal que las autoridades electas y los ministros elegidos por el presidente electo hayan dicho lo que dijeron respecto de no más retiros, pero quiero recordarles que eso requiere dos cosas. Requiere primero ordenar también a los diputados y senadores, y también recuerden que los retiros emergieron por iniciativa del Congreso y no por iniciativa en general del presidente. Entonces, eso requiere un cierto ordenamiento que, digamos, ojalá ocurra, pero es un paso adicional que hay que hacer y que hay que verificar que efectivamente eso ocurra. Yo eso, no sé, hay que verlo, ¿no? Lo veremos, no sé, cuando asuma este gobierno, su capacidad de ordenamiento de las filas en el Congreso es clave para que efectivamente ese anuncio de no más retiro efectivamente se pueda llevar a la práctica. Sí, quizás para complementar un poco lo que están diciendo Guillermo y Carlos, y juntando las dos preguntas, me parece que, claro, tanto el nombramiento de Marcel como el anuncio de no más retiro son muy buenas señales y que son recibidas de esa forma por el mercado. Pero claro, como decían los dos, es un poco, hay que ver ahora qué pasa y qué tanto se lleva a la práctica o qué quiere decir en términos de las medidas que se vaya implementando una vez que asuma el gobierno. Creo que en términos de lo del retiro y complementando un poco más lo que dijo Guillermo, que habló más desde el punto de vista de la demanda, parece que es clave que dejen de realizarse estos retiros desde el punto de vista del mercado de capitales, ¿sí? Y volver a construir la confianza de los inversores, que tantos retiros tanto de los fondos de capitales como de las AFP afectaron las condiciones crediticias en general. Entonces, a medida que esto se vaya tranquilizando y se vuelva a capitalizar el sistema, creo que va a haber beneficios para toda la sociedad. Yo agregaría quizá un elemento en esta discusión, como quizás como los economistas tratamos de hablar como de los equilibrios macroeconómicos. Quizás hay una visión hay un equilibrio más de corto plazo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo acá, principalmente de la inflación. Entonces, claro, efectivamente tener un ministro de Hacienda que en su historia pasada tiene bastantes compromisos con la responsabilidad fiscal, como dije previamente, yo creo que puede ayudar a un mix mejor de una política fiscal que va retirando claramente y ciertamente su exuberancia del 2021 y junto con un banco central que va subiendo la tasa, pero todavía está por verse lo que puede pasar en términos de materia fiscal. Entonces, y eso tiene una consecuencia de poder contener en el fondo la inflación, porque la inflación sí efectivamente genera un perjuicio en el poder adquisitivo de muchos trabajadores. Entonces, esa es una dimensión como del equilibrio macro
de corto plazo, pero toda esta parte de la dimensión de los retiros de fondo pensiones tiene que ver con ese equilibrio más de largo plazo. Yo creo que todavía no sabemos resolver claramente en la sociedad cuál es el modelo de desarrollo que queremos hacia adelante. Y en eso, en el fondo, claro, los fondos de pensiones tenían este equilibrio entre ahorro e inversión de largo plazo, cuál es nuestra productividad. No solamente en Chile, en varias partes del mundo hay como una visión de que como que hay vacantes disponibles para trabajar, pero menos personas disponibles para trabajar. Eso que no solamente pasa en Chile, pasa en otros países. Tenemos ahí tenemos que volver a equilibrar de que la forma en que uno puede resolver, en el fondo, y tener un ingreso más permanente no tiene que ser a costa de tanto de retiro de fondo de pensiones, tiene que ser con un salario, con un trabajo más permanente, más bueno, y por lo tanto todas esas cosas que tengan que ver con mejora en productividad, mejora en el conocimiento, saber cuáles son nuestras oportunidades como país, en el fondo nuestras ventajas comparativas, todas esas dimensiones, volver a tener ese equilibrio de largo plazo de desarrollo compartido por la sociedad, yo creo es necesario. No sé si los fondos de pensiones en los retiros fueron solamente una razón de la ayuda económica durante la pandemia, había otras razones ideológicas con respecto a los fondos de pensiones, pero en el fondo es necesario ponernos de acuerdo en ciertas cosas que tienen que ver con ese equilibrio macroeconómico a largo plazo. Oye, hay una consulta respecto a la ejecución presupuestaria este año que creo que sería bueno enfrentar, digamos. Yo, no sé, daría dos ideas. La primera es de que si se ejecutara el presupuesto tal como está diseñado, eso implicaría una caída del gasto muy importante, como del 20% real, si no me equivoco, ¿no? O 22, pero ¿no? Una 22. reducción muy significativa. Ahora, tal como este año, perdón, el año que recién pasó, se hicieron gastos fuera del presupuesto. Y siempre es posible un acuerdo político en este sentido, digamos, leyes especiales que lleven a gastos especiales, ¿no? Y eso se puede dar en el contexto de una economía, no sé, muy enfriada, una situación más complicada con el empleo, etcétera, y que puede llegar a un acuerdo político a decir, bueno, mire, vamos a gastar más, ¿no? Y eso realmente nos modifica mucho la visión de futuro, la proyección efectivamente de cómo va a cerrar este año y cómo van a cerrarse las pre. Yo quisiera enfrentar un poco así más directamente el punto levantado por esa pregunta. Sí, No yo sé estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Aquí se han acumulado una cantidad de expectativas importantes en la población de cara al cambio de gobierno, en temas como la política social, pensiones, salud, educación, etc. Y eso se va a confrontar con una realidad macroeconómica muy estrecha, ¿ah? Que es este presupuesto que mencionaba Guillermo, con una caída de más de 20% real en el gasto efectivo. Entonces, de que va a haber presión política en algún momento por tratar de alivianar esta transición, a mí no me cabe ninguna duda. Y hay que considerar de que todavía estamos bajo los efectos, como decía Eugenia, de los retiros y del IFE. Pero eso se va a diluir, y si uno se instala en el segundo semestre de este año, las familias van a tener que estar, gastando en función de lo que perciben a través de sus ingresos autónomos del mercado laboral. Y todas las proyecciones, aún las más optimistas, muestran de que hay un rezago importante en que el mercado laboral se recupere y lleguemos a una situación de pleno empleo, sobre todo si normalizamos la participación en el mercado laboral. Entonces, raya para la suma, los ingresos autónomos familiares en el segundo semestre van a ser exiguos respecto de las necesidades, y la presión política por buscar solución a esa estrechez va a existir. Y es en ese contexto que a mí me parece que avanzar rápido en el rol del Banco Central, ¿cierto?, de contener expectativas inflacionarias ahora que se puede hacer, es relevante, ¿ah? Por eso a mí me gusta la idea de llegar pronto a lo que creo que debería ser la tasa de política monetaria más alta en este ciclo de ajuste. Yo coincido en el sentido de que, por un lado, bueno, claramente Mario Marcel va a aplicar el tema de la responsabilidad fiscal, pero va a estar, digamos, y probablemente va a tratar de alinearse lo más posible hasta caída del gasto fiscal de este año para eliminar
los gastos extraordinarios, eso hay que recordar, ese 22,5% de ajuste del presupuesto fiscal del año 2022 responde básicamente a sacar todo lo que fue el gasto extraordinario que se hizo producto de la pandemia, principalmente con el IFE. No es que sea una caída estructural, sino que es una caída que revierte a lo que, digamos, antes éramos como tamaño del Estado o antes éramos como gasto fiscal, tamaño de gasto fiscal. Ahora, yo pienso que, dado que el programa de gobierno es muy ambicioso en el ámbito social, como lo decía Tomás, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, intensivo en gasto fiscal, ahí vamos a tener justamente un choque fuerte entre lo que son las demandas sociales por más apoyo social versus justamente la necesidad de volver a tener un presupuesto fiscal en línea con la responsabilidad fiscal necesaria para justamente volver a retomar, digamos, niveles sostenibles de deuda pública y de niveles de equilibrio fiscal, digamos, razonable. Yo creo que esa tensión va a estar. Y siempre los gobiernos, bueno, a lo mejor podrá tener una luna de miel de algunos meses, pero la población va a decir, bueno, usted me ofreció tales beneficios sociales, quiero ver que eso se materializa en el corto plazo. Siempre la impaciencia está por medio. Ahí hay un manejo muy importante, creo yo, de parte del nuevo ministro de Hacienda, digamos, de morigerar esas expectativas y tratar, digamos, justamente de volver a un equilibrio fiscal sano. Y ahí, para terminar este punto, sería como clave lo que pase con la reforma tributaria, cómo introduce esta reforma tributaria Mario Marcel como para poder equilibrar y cumplir lo que brevemente comunicó de tratar de cumplir las expectativas del programa, pero con responsabilidad fiscal, como para tener más ingresos y no generar más gasto. ¿Sí? Yo diría que cualquier reforma tributaria que se intente no va a tener efecto este año. ¿Ya? Y lo que hemos estado hablando, digamos, sobre la situación de básicamente de este año, recién empezaría a tener algún efecto el 2023. Yo vería la reforma fiscal como un elemento clave para mantener o lograr, digamos, estabilizar la deuda, ¿no? Para lograr tener una clara solvencia desde el punto de vista fiscal. Pero no creo que entre mucho en el encuadre macroeconómico del cual hemos estado hablando y de que Juan Pablo se refirió hace un rato atrás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los efectos que tenga esa actual reforma tributaria no se van a ver hasta el año 2023 y además tenemos la incertidumbre de cuánta discusión pueda generar esa reforma tributaria. Eso puede, recuerden que hay ciertos equilibrios en el Congreso, se va a discutir. Yo creo que hay disposición a probablemente en general las mayorías del Congreso a generar una reforma tributaria, pero ahí también va a haber discusión en matices, en profundidad, en qué significa en términos de recaudación. Eso va a ser sujeto de discusión y eso justamente va a alargar, digamos, probablemente el proceso de la reforma. Sí, yo suscribo completamente lo que acaba de decir Guillermo y Carlos. Son timing distintos. Una reforma tributaria que pretende ser significativa en términos ciertos de su incidencia como carga tributaria respecto al PIB, no se negocia políticamente de un día para otro. Yo creo que se van a hacer los mejores esfuerzos de trabajo pre-parlamentario, digamos, de lograr acuerdos, etcétera, pero recordemos que tenemos un parlamento súper fragmentado, una Cámara de Diputados en particular súper fragmentada, y no va a ser fácil lograr acuerdos. Cada vez que uno quiere mover una tasa de impuestos, bueno, hay un grupo de interés detrás de esa tasa de impuestos y hay presiones fuertes que se dan para evitar que se afecte a ese grupo de interés. Entonces, este es otro timing, y yo creo que, como dice Guillermo, esto tiene más que ver con lo que va a pasar el 2023, que ojalá efectivamente cualquier incremento en el flujo permanente de gasto público esté respaldado con un incremento también permanente en los ingresos del fisco. Yo diría además que hay un desafío adicional de esa reforma tributaria, de tratar de dañar lo menos posible los incentivos a la inversión y al ahorro, lo cual no es un desafío menor, porque cuando uno ve lo que se está discutiendo impuestos, digamos, al patrimonio, impuestos a los mayores ingresos, etcétera, etcétera.
hay un desafío importante. Yo creo que ahí, bueno, Mario Marcel va a tener que analizar con mucho detalle que esta mayor carga tributaria no sea una carga que en el fondo esté muy, que digamos en el fondo dinamite los incentivos a la inversión y al ahorro, que creo que son fundamentales, y también al trabajo. Yo solamente agregaría un elemento adicional que va a ser todos esos elementos se han dicho que la reforma va a ser compleja a discutir, que si efectivamente se hace este escenario de que la economía se está enfriando durante el 2022, va a ser también la discusión de una reforma tributaria poco más compleja también, por lo que decía Tomás, de aquí donde afecta, como decía Carlos, de si incide la inversión, en el crecimiento futuro. Entonces, sobre todo en un escenario en que si la economía está enfriando, va a ser un poco más complejo esa discusión. Bueno, ya cumplimos casi una hora de conferencia. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Creo que se han tratado los temas más importantes. Ha estado interesante la reunión. Y confirmamos de que está todo muy líquido. Pasan muchas cosas hacia adelante que no podemos precisar, en el ámbito político, en la situación internacional, en fin, en el tema fiscal. Tendremos la oportunidad en marzo de discutir con un poquito más de información de cómo ha ido evolucionando esto. Lo dejamos hasta acá entonces.